a las preguntas que nos han llegado desde distintos países de Latinoamérica y también de la sala. Hay muchísimas preguntas, así es que discúlpenme si no podemos acogerlas todas por el tiempo. Algunas han sido priorizadas por los propios panelistas en la medida que han ido llegando. Vamos a comenzar por Raúl con la siguiente primera pregunta. Raúl, ¿cuál será la mejor manera de hacer llegar las TIC a las comunidades rurales que no cuentan con la infraestructura para hacerlas funcionar? Hay un concepto en economía que es el de fallo de mercado. Esencialmente que dice que el mercado no llega a resolver ciertas áreas y que eso requiere una intervención pública. El caso de las comunidades rurales es un caso de fallo de mercado, en la medida de que el sector privado de por sí tiende a no invertir en las comunidades rurales simplemente porque el retorno a la inversión no es suficiente para garantizar un despliegue de tecnología en las comunidades rurales, lo que implica que los gobiernos, el sector público tiene que tomar una iniciativa. No hay un solo modelo, hay muchos. Uno obviamente es establecer obligaciones de servicio universal, es decir, en el momento, por ejemplo, que se subasta espectro, se le dice al operador que gana espectro para ofrecer servicios móviles, como parte de su adquisición de la licencia, tiene que ofrecer una contraprestación que es despliegue de redes en tecnologías rurales. La segunda es usar instancias como cooperativas, es decir, instancias de gobierno y servicio basadas en la municipalidad de la zona rural, cuyo objetivo puede ser la provisión de servicio eléctrico, agua potable o telecomunicaciones. Y en la Argentina hay más de 300 de esas cooperativas, pero en otros países no es tan común, en América Latina. Un aspecto complementario de estas cooperativas es que el Estado le ofrece, y eso es una cosa que estamos investigando en este momento, a estas cooperativas espectro para el ofrecimiento de servicios en Wi-Fi o servicios celulares, lo que llaman espectros no licenciados, es decir, que la cooperativa no tiene que pagar, accede directamente al espectro gratis, lo que les permite a ellas ofrecer servicios de telecomunicaciones a un precio mucho más bajo del que estamos pagando nosotros en las ciudades y por lo tanto del cual se puede beneficiar las poblaciones vulnerables. El tercero es subsidios, es simplemente el hecho de que el gobierno, en parte como base de la recaudación impositiva y de las contribuciones de los operadores de telecomunicaciones, le ofrece un servicio. Hay países que están experimentando con el concepto de voucher, es decir, se le ofrece a las poblaciones vulnerables o a zonas rurales un voucher que le permite a esa población pagar por el acceso a servicios de telecomunicaciones. O sea que hay varias modalidades con las cuales se están experimentando en este momento. No hay una sola solución. Muchísimas gracias, Raúl. Lucía, ¿cómo insertar a la mujer en la economía digital cuando hay brechas de tiempo y biológicas donde la mujer juega un factor importante en la reproducción humana y crianza de los hijos, pero por otra parte está su rol dentro de la sociedad en el contexto laboral? Si tuviera una respuesta contundente a eso, ya hubiera resuelto muchísimos de los problemas de las mujeres en la región. Pero claramente no hay una única respuesta. Lo que sí les puedo decir es que esto de los roles es parte de la época en la que vivimos y la socialización que tenemos. Cada vez que yo inicio alguna clase con el concepto de género, voy a una anécdota que, por lo menos cuando yo nací en Uruguay, todavía no había ecografías como un sistema de acompañamiento a los embarazos. Entonces no se sabía el sexo de la criatura hasta que la criatura nacía. Y por supuesto que no existía legislación sobre el acompañamiento del parto. Entonces el papá y la familia esperaban del lado de afuera de la sala de parto. ¿Y qué había arriba de la puerta de las salas de parto? Había dos luces, una luz rosada y una luz celeste, que activaba la enfermera una vez que el bebé nacía y que el médico decía es varón o es nena. Y entonces el papá y la familia es nena o es varón, ¿no? Dependiendo
del lado de la hinchada que se estuviera. Esto, que es una anécdota de hasta hace muy pocos años, como verán, tiene toda una implicancia social. Cuando se activa esa luz rosada, cuando se activaba, o cuando hoy aparece en la ecografía el sexo del bebé, desencadenamos una serie de expectativas sociales, de roles, de responsabilidades y de atribuciones para esa criatura que todavía no nació, que son lo que después la definen en la vida social. Entonces la persona preguntaba, ¿cómo hacemos para que las mujeres mantengan su rol en la casa y puedan salir a trabajar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos y desnaturalizar determinadas cuestiones que tienen que ver con el cuidado, con la provisión de bienestar, que no necesariamente tienen que ofrecer solamente las mujeres, ¿sí? Se activa esa luz rosada y todas vamos a ser buenas madres o buenas abuelas. Vamos a cocinar comida rica y vamos a enseñarle a la bebé a tejer y le vamos a regalar un mini kit de cocina. Y se activa la luz celeste y vamos a ir con el nene a la cancha todos los sábados, vamos a enseñarle a meter goles, a dar alguna patada en el partido o a llevar, por ejemplo, ahora estaba pensando en la socialización de los niños y la ciencia. Ustedes, no sé si hay muchos fanáticos de fútbol acá, pero ustedes saben que los campeonatos de fútbol son un gran desafío para los cálculos de probabilidad. Y los niños, desde muy chiquitos, acompañan campeonatos de fútbol ya estableciendo las probabilidades de que su equipo llegue, no llegue y en qué posición. Bueno, efectivamente socializamos a las niñas y a los niños en roles distintos que hacen que se configure, digamos, esta distribución de tareas en la sociedad latinoamericana en la que hoy vivimos. Y eso es solamente lo que nos tenemos que preguntar, si en alguna medida es justo para todas y para todos. Si esos roles a veces no cercenan la posibilidad de desarrollo, de inserción en la economía digital, de uso de las TICs para un sector de la población y no lo refuerzan o promueven entre la otra mitad de la población. Así que no tengo la solución, pero sí lo que les puedo es invitar a que pensemos en cómo modificar esos roles para que todas las oportunidades de la economía digital estén presentes tanto para las mujeres como para los hombres. Eso. Muchas gracias. Vera, la pregunta es ¿cómo generar comunidades virtuales educativas si aún aquellos llamados inmigrantes digitales, en su rol de docentes, se resisten a aplicar las tecnologías como parte de su labor educativa? Bueno, repito la premisa de Lucía, no tengo la solución completa, pero tengo una hipótesis. Primero que la hipótesis del maestro resistente, el profesor resistente, es una hipótesis que se está cayendo a pedazos lentamente, por suerte. No digo que no haya docentes resistentes a la tecnología, digo que aún aquellos que se manifiestan como resistentes, finalmente en este momento, en este punto, están accediendo de todas maneras y reconociendo algunas de sus ventajas. Luego, ¿cómo formar comunidades virtuales de docentes siendo que los docentes se resisten? Bueno, yo creo que a nadie le gusta que le den de comer a la fuerza lo que no le gusta. Entonces, si tenemos unos docentes que no son afectos a entrar al campus virtual o a subirse a las redes sociales, el ingreso a la tecnología de esos docentes debería ser por otro lado y la oportunidad que le podemos ofrecer tiene que ser otra. Mi hipótesis o mi idea, que ya se la dije en algún evento, es la idea de los jardines japoneses. Yo creo que tenemos que tomar como esa metáfora. Cuando los japoneses hacen un jardín, plantan todo, ponen las piedras, los cursos de agua, las florcitas, y luego abren las puertas a los visitantes y los visitantes caminan. ¿Y por dónde los visitantes caminan? Los diseñadores del jardín hacen los caminos. Entonces lo que hay que hacer con la cultura y con la vida digital para los docentes es lo mismo. Abrir un montón de puertas, abrir un montón de caminos. ¿Por dónde te gusta entrar a la cultura digital? ¿Por el arte? ¿Por la música? ¿Por la comunicación? ¿Por la estadística? ¿Por la matemática? ¿Por la escritura? Por a dónde te gusta entrar, te invito a que pases.
Nada que sea coercitivo va a funcionar bien, y mucho menos las redes. No le podemos decir a nadie, por favor, sé colaborativo, ponete a trabajar en esto que no te gusta. No lo hacemos nosotros, no tenemos que hacerlo con otros. Pero sí invitar. Acuérdense la metáfora jardines japoneses para la cultura digital. Muy bien, muchas gracias. Ignacio, en sus palabras se refiere a que además de la entrega de la herramienta y el acceso, hay que profundizar en el desarrollo de lo que usted llama pensamiento computacional. ¿Qué recomendaciones hace en este sentido? Yo dije pensamiento computacional. Sí. Se escuchó. ¿Qué significa eso? Quizás lo pensaste. Quizás lo ¿Le haga pensé. otra? Sí, no sé cuál es el alcance de la pregunta realmente, pero quizás aclarar que no me refiero a pensamiento computacional, digamos. Lo que estoy refiriéndome a las habilidades necesarias para desempeñarse, para empoderarnos con el uso de esta tecnología realmente y poder construir a partir de ella, desenvolver nuestras vidas, participar en la vida pública, laboral, política, social de nuestras comunidades y contribuir con nuestras comunidades. Necesitamos un conjunto de habilidades que tienen que ver con las que mencioné, en particular. Y probablemente en el tiempo eso va a ir moviéndose y cambiando y ampliándose. Son las que hoy día están más claramente identificadas, que son este conjunto de habilidades vinculadas con la tecnología, que tienen que ver con el empoderamiento que nos da, que es la otra cara de la moneda de la tecnología, sin la cual no llegamos a ningún lado. Pero pensamiento computacional no sé lo que es. Gracias, Ignacio. La próxima pregunta va a ir más específica. Raúl, por favor, ¿no cree que la primera brecha a reducir debe ser la que existe entre los nativos digitales que saben cómo usarla, de los que no, y la brecha que existe entre docentes y alumnos? Okay. Sí, esta es una pregunta compleja, porque empecemos por el concepto de brecha de demanda. Lo que nosotros denominamos como brecha de demanda es la población que podría adquirir la tecnología pero no lo hace. Y la brecha de demanda, como decía anteriormente, en América Latina es muy importante. Ahora, después, en cada uno de los países, los gobiernos preguntan, ¿por qué es que usted no está adquiriendo la tecnología? 45% sistemáticamente dicen, no la quiero porque no tengo dinero. O sea que el primer problema de la brecha es un problema meramente económico. Si la gente no tiene dinero para acceder a la tecnología, aun si ellos quisieran acceder a la misma. 45%. O sea que a mí me parece que desde el punto de vista de la primera brecha a reducir es un problema, cómo resolvemos este fallo de mercado a nivel del acceso a la tecnología por parte de la gente que no puede acceder. El segundo punto, en la misma pregunta, es ¿por qué no accede a la tecnología? Y ellos hablan de la 30% aproximadamente, es la falta de relevancia en los contenidos. O algunas veces lo responden como no encuentro nada de interés en el Internet. O sea que esto es un problema cultural, educativo. Si el interés no le está proporcionando los contenidos necesarios para motivar a la persona a acceder, presuntamente si tiene los medios como para poder adquirir la tecnología. 30%. Y 20% es un problema de alfabetización digital, que un poco tú lo estabas, Ignacio lo estaba mencionando. Es decir, la falta de conocimientos para cómo manejar la tecnología. O sea que, digamos, desde el punto de vista de primera brecha a reducir, si yo tuviera que focalizarme, yo diría el tema económico es fundamental. Ahora bien, eso no implica que el tema de nativos digitales o inmigrantes o analógicos o docentes y alumnos no sea importante. Me parece que es fundamental y ahí yo lo ligo mucho con lo que Vera estaba mencionando, que me gustó mucho eso de integrar y potenciar versus contraponer y resistir. Porque lo vi mucho en investigación que hice donde yo comparé
dos escuelas. Me interesaba más el tema adolescentes que educativo, pero eran dos escuelas, una privada pupila, una escuela pupilo, digamos, una escuela de clases bastante pudientes, y una escuela pública en Manhattan, en Nueva York. Y lo que me interesaba ver es hasta qué punto, cuáles eran los patrones de consumo de tecnología entre las dos escuelas, entre los dos grupos de adolescentes, y cómo esos patrones de consumo estaban impactando la lectura. Me interesaba ver si presuntamente había una disminución en la lectura de libros. Entonces, más allá de decirle, bueno, ¿cuántas horas te pasás enfrente de Facebook y jugando jueguitos de video y demás? Les hacía la pregunta específicamente, ¿cuántos libros lees por año meramente por placer, no por, digamos, la necesidad del estudio? Y los resultados fueron muy interesantes porque la escuela pupilo era muy conservadora desde el punto de vista del uso de tecnología. Estaba claramente en el extremo de contraponer y resistir. Mientras que la escuela pública en Manhattan estaba en integrar y potenciar. Los chicos podían usar la tecnología para hacer su investigación. Cuando se iban a almorzar en el medio de la ciudad. Es decir, el medio urbano y la política de la escuela era completamente contrapuesto al medio rural de la escuela pupilo, donde se resistía el acceso a tecnología, donde no había señal de internet, no había señal de celular, el acceso a internet estaba restringido. Y la pregunta de cuántos libros se leían en la escuela pública de la ciudad, 12 libros por día, mientras que en la escuela pupilo 3 libros por día. Entonces, eso es lo que me llevó a plantear, digamos, la hipótesis siguiente, que de alguna manera si yo trabajo en el modelo de integrar y potenciar del cual Vera estaba hablando, hay un impacto acumulado de la tecnología y del desarrollo de la curiosidad en la búsqueda de conocimiento y de la lectura. Mientras que si yo resisto, ahí estoy perdido. Entonces, volviendo a la pregunta original, desde el punto de vista de docentes y alumnos, más allá de todos los temas que está planteando Ignacio, de cómo preparar a los docentes para que ayuden a los estudiantes, a los alumnos a usar la tecnología, primero hay que tener claramente que el docente no tiene que plantearse una propuesta de contraposición y resistencia. Esa sería quebrar esa barrera, porque si lo hace, ahí vamos a tener un efecto contraproducente, contraproductivo, que es fundamentalmente el hecho de que estamos cortando la posibilidad de que ese chico, a partir de lo que accede en Internet, pueda estimular su curiosidad para poder leer más en papel. Así que ese es un punto, me parece que es importante, más allá de las brechas económicas que estaba mencionando anteriormente. Y hay otro punto que de alguna manera está relacionado, y no sé si se engancha muy bien con la pregunta, pero lo quería mencionar, y yo no tengo respuesta, pero es una cosa que estamos viendo estamos viendo en el estudio de posgrado, es decir, estamos viendo generación tras generación de estudiantes de posgrado que vienen a la universidad, que es cómo la calidad de la escritura está decayendo, cómo cada vez los chicos están escribiendo peor, cómo no saben articular pensamiento crítico, una línea argumental, no saben plantear lo que es una hipótesis, no saben plantear cómo, generar información para probar o desprobar una hipótesis. Y lo estamos viendo, consistentemente, todos los profesores estamos comparando notas y vemos que esto está ocurriendo y de alguna manera pensamos que lo estamos ligando a que por el acceso que se tiene a Internet se nos está creando también un efecto negativo acá que no sabemos cómo controlar. Lo planteo más como pregunta y porque no tengo una respuesta, pero yo pienso que esto es uno de los efectos negativos que tenemos que considerar para ver en última instancia que este tipo de impactos, lo negativo, no, de alguna manera no nos sale el tiro por la culata y de pronto estamos generando una generación de gente que no sepa escribir, comunicar. Muchas gracias, Raúl. Lucía, ¿crees que es necesario una reorientación desde el marco legal, es decir, leyes laborales, para garantizar un pleno desarrollo laboral para la mujer y brindarle una calidad de vida mejor? Gracias, Pedro. Sí, claramente el marco legal es fundamental. Es decir,
Las transformaciones de las que hablaba en la respuesta anterior tienen que ver con procesos socioculturales muy, muy lentos que nosotros podemos potenciar justamente con un marco legal adecuado, ¿no? Y eso tiene que ver con la adquisición de derechos en el ámbito laboral, pero en distintas dimensiones de la vida. Claramente un marco legal es bien importante, un marco legal laboral, ¿sí?, que efectivamente proporcione la posibilidad de los derechos y de la reivindicación de esos derechos. Muchas veces pasa, como yo les decía en el caso de Colombia, que algún resquicio de la ley permite habilitar una serie de normativas mucho más amplia de lo que efectivamente el espíritu de la ley tenía. Entonces, leyes y normas que las acompañen para impulsar, para asegurar, para garantizar los derechos laborales de las mujeres son sumamente importantes. La región está entrando en una fase justamente de revisar toda la normativa legal que tiene que ver con las licencias relativas a la maternidad y a la paternidad. Nuestros países han aprobado ampliación de los tiempos de licencia maternal, pero no solo eso, nuestros países están aprobando, y estoy pensando en Costa Rica, Chile, Uruguay, lo que se llaman las licencias parentales, ¿sí?, donde los papás ahora pueden pedir días para cuidar a sus bebés cuando sus hijos nacen. Eso, digamos, es una innovación que también genera cambios culturales y que si no lo tenemos respaldado en un derecho garantizado por la ley, claramente un trabajador no puede ausentarse el día del nacimiento de su hijo porque se lo descuentan o porque se lo descontaban y porque en muchos países todavía se lo descuentan, y mucho menos el día siguiente o los 10 primeros días de vida de su hijo. Hoy hay algunos marcos legales que están garantizando ese derecho también para los hombres, para que efectivamente entren en esta división sexual del trabajo y en alguna medida se aliviane la carga de las mujeres. Claramente en las primeras fases de la vida de un niño, la mamá biológicamente cumple una función casi insustituible, pero la presencia de un segundo adulto es fundamental para alivianar la carga de ese trabajo que implica la dependencia absoluta de un niño recién nacido. Entonces, sin duda, el marco legal. También lo que es muy importante es acompañar eso de servicios adecuados. Y cuando hablamos de la división sexual del trabajo, cuando hablamos de que las mujeres tienen asignadas todas estas tareas de cuidados, hablamos de que como sociedad tenemos que hacernos cargo de la parte que nos toca en términos reproductivos. Y el Estado, el mercado y la comunidad tienen un papel que jugar. Y el Estado tiene un papel que jugar en términos de provisión de servicios. Entonces, también la región está viviendo un debate respecto a lo que son los sistemas de cuidado, los servicios que debería ofrecer el Estado para que hombres y mujeres puedan volcarse al mercado laboral sabiendo que tienen algún tipo de respaldo para los miembros o los integrantes de la familia en edades dependientes, principalmente los niños, pero también los adultos mayores o las personas con discapacidad. Entonces, los servicios públicos que tienen que ver con el cuidado efectivamente son otra herramienta muy potente para que las mujeres se involucren y puedan efectivamente acceder al mercado laboral y, como veíamos en los indicadores que traíamos por esa vía, a desarrollar habilidades relativas a las TICs o a tener solamente mayor frecuencia de contacto, tanto con dispositivos como con Internet. Entonces, un marco legal, una mejor oferta de servicios y normativas que muchas veces parecen de otro mundo. Por ejemplo, los países nórdicos hoy tienen entre 40 y 50% de mujeres en las principales empresas de los 4 países, no porque solamente son buenos e igualitarios,
porque hubo normas que establecieron plazos para que las principales empresas públicas primero y luego las empresas que cotizaban en bolsa tuvieran hasta un 40% de mujeres en los boards. Y no era, si yo era dueño o director de una empresa y me caía bien tener mujeres en el comité ejecutivo o en el directorio. No, era por norma. Es decir, el Estado, en alguna medida, fuerza la promoción de esos derechos en el entendido, digamos, que eso profundiza la democracia y profundiza la igualdad de oportunidades. Entonces, sí, muchas veces normas que en la región nos parecen de otro mundo son las que efectivamente permiten avanzar para consolidar esos derechos de las mujeres en esta nueva forma de funcionamiento que Ignacio describía con esto del traje de astronauta, que Vera ponía en términos de los entornos y que efectivamente demanda nuevas habilidades, demanda nuevas capacidades, demanda una integración del conocimiento muchísimo más dinámica probablemente que los tiempos históricos a los que estábamos expuestos al conocimiento, ¿no? Es decir, hace tal vez 100 o 200 años los conocimientos permanecían por mucho más tiempo en las sociedades. Hoy necesitamos saber todo el tiempo y todos tenemos que entender lo que es un hashtag y cómo tuitear y un montón de cosas para, entre otras cosas, conseguir recursos monetarios. Un buen trabajo, un ascenso, una promoción, un mejor título, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando generamos normas que facilitan a las mujeres ese acceso y esa posibilidad de capacitación, entendemos que ampliamos oportunidades en la economía digital. Eso. Gracias, Lucía. Vera, ¿cree usted que el conocimiento debería regresar a la forma antigua, en donde la lectura e investigación en libros, revistas, etcétera, fuera la forma básica y que los medios electrónicos sean una ayuda digital, pero no la base del conocimiento? No. ¿Sería? ¿Tengo que ampliar? Tengo que ampliar. No. Una cuestión fundamental, el tiempo nunca vuelve para atrás. No se puede regresar a un modelo anterior, por mucho que a mí me guste, por mucho que yo lo añore. No me puedo volver a poner la ropa de cuando tenía 17. No se vuelve para atrás el tiempo. De modo que regresar al modelo anterior, donde la base eran los libros y demás, por más que nos emocione, no va a suceder. Yo espero no haber transmitido esa idea. Creo que esa no es mi idea. Entonces voy a volver a decir el viejo adagio que utilizamos en todas nuestras capacitaciones: no renuncies a tus éxitos analógicos. Me suena como de pastor, de que los voy convenciendo en una iglesia de esas que hablan medio en portugués y medio en español. Docente, no renuncies a tus éxitos analógicos. Esto no quiere decir quédate pegado al modelo del cuestionario que se respondía y que yo se los dicto a mis alumnos, o quédate pegado al modelo de hacerlos leer en clase. Mi hijo de 19 años el otro día me dijo, está en la universidad, me dijo, nos hicieron ir a clase a leer. ¿Están locos esos profesores? Sí, hijo, están locos, porque un joven de 19 años tiene que poder leer solo, no tiene que ir a la universidad y sentarse a leer. Está bien que esto resuelve otra cuestión. Salvado mi buen nombre y honor, no digo que hay que volver a eso, sí digo que hay que poner en valor aquellas prácticas, aquellas utilidades, aquellos recursos, aquellas habilidades que hemos adquirido en la docencia, en la investigación, en el trabajo con jóvenes, con niños, y que nos han resultado buenos. Yo se los digo a veces con ejemplos muy sencillos. Si usted es maestra de primer grado y es buena narradora de historias, siga narrando historias. Solo que piense cómo el mundo digital podría contribuir a que sus historias sean mejores. Yo fui maestra de primer grado mucho tiempo y a mí me encantaba mucho contarles la historia de San Martín a mis alumnos. Entonces yo se las aderezaba, no tenía en ese momento ningún recurso digital. Les contaba con apasionamiento.
Tanto que un día un alumno mío, Jorgito, me preguntó si yo lo había conocido a San Martín. Sí, siguió en primer grado 5 años más. Pero un maestro que hoy en día tiene primer grado y le toca el 17 de agosto y le tocan estos temas, tiene niños de la misma edad que yo tuve, de 6 años, con más o menos experiencia previa, tiene otros recursos a su alcance. Puede que en su escuela no tengan carrito digital, puede que no tengan computadoras, puede que no tengan recursos tecnológicos, objetos tecnológicos variopintos y abundantes. Pero hay disponibles materiales digitales. El mismo maestro puede obtener otros materiales. Si tienen en la escuela para pasar un video, puede pasar, no digo entero, porque también hay que saber aprovechar la ecología de los medios y poner en práctica uno mismo algunas habilidades. Pero puede pasar un pedacito de la película Revolución. Puede pasar la parte donde San Martín se está preparando para la batalla de Chacabuco y les hace una arenga y les termina diciendo seamos libres, que lo demás no importa nada. Yo les digo que he hecho esa experiencia con chicos ahora, de a poquito, y es un espíritu de apasionamiento, de fervor. Yo no sé si yo hubiera podido lograrlo sin recursos digitales. Ponía en juego otras habilidades, pero lo que digo es que si nosotros tenemos éxitos analógicos de enseñanza, hay que enriquecerlos con recursos digitales. No hay que tener una visión nostalgiosa. Uno de los entonces, que yo había dicho en mi trabajo, era, bueno, entonces leer el mundo, entonces filtrar, conectar y organizar, entonces operar colectivamente. Y para operar colectivamente y para trabajar en grupo, en colaboración, etcétera, uno se tiene que nutrir. No puede permanecer en lo anterior. Sí, yo tenía unos libros de lectura buenísimos. En 4º grado tenía el Cantaboyero. Ahí ya saben todos cuántos años tengo. Más o menos. Qué lindo que era el Cantaboyero. Pero yo le mando el Cantaboyero a un niño de 4º grado hoy en día y claro que lo va a desanimar. Eso no implica que yo como docente o como director tenga que convertir el espacio del aula en un circo mediático. No tengo que ser un payaso. Así como no tengo que renunciar a mis éxitos analógicos, creo que tampoco hay que renunciar a la idea del esfuerzo por aprender. No está bueno decir que todo sea divertido y fácil, porque hay cosas que no son ni divertidas ni fáciles, en las que los pibes se enfrascan horas y horas. Y también tenemos que mirar qué está sucediendo algunas veces por fuera de la escuela. Para reorganizar la pregunta, ¿usted cree que hay que volver al viejo modelo, libros, enseñanza oral, y que los medios digitales sean un complemento? No lo creo. Tampoco creo que los medios digitales deban ser el centro. El centro deben ser los sujetos, nunca los objetos. La subjetivación es nuestra misión. Nosotros trabajamos con personas y todo lo de alrededor son recursos. Hay recursos que son mejores que otros. Y eso que le achacamos a nuestros estudiantes que no saben buscar bien y que no saben indagar bien o que copian lo primero que encuentran, también hay que revisarlo en nuestra propia práctica. A mí me pasa mucho en la formación de docentes ver que muchos docentes también eligen la primera respuesta en el buscador y también copian y pegan de manera acrítica. Lo del lituano no lo sabía, lo voy a poner en práctica ahora. Pero también nosotros, docentes, tenemos que revisarnos en ese sentido, hacer una especie de vigilancia epistemológica sobre nuestras cabezas, a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué me pasa a mí con este nuevo entorno? ¿Hasta dónde me puedo posicionar bien en este nuevo entorno? ¿Y cómo lo aprovecho? Porque uno no tiene que volverse un docente canchero que tuitea con sus alumnos o que los sigue en Instagram. No hace falta. Estamos en otro lugar y está bien que estemos en otro lugar. La horizontalidad de las redes no tiene que eliminar una sana asimetría educativa. Somos asimétricos. Viva la diferencia. Gracias, Vera. Ignacio,
¿Qué saberes docentes sería importante que las políticas de formación apoyaran para facilitar la integración de las TIC y que a su vez desarrollen esas habilidades en estudiantes? Es de las fáciles esta. A ver, porque está implícito en la pregunta una pregunta sobre la formación docente, y la formación docente, entonces uno mira hacia los formadores de docentes. Y la verdad es que si cuesta mover a las escuelas, mover la formación docente, no sé aquí, pero afuera, al menos, cuesta más que mover las escuelas, porque los formadores de docentes son más seguros de lo que saben que los profesores mismos de las escuelas. Son más, tienen más, es más duro mover esa y por lo tanto mover las instituciones de formación docente es re difícil. Pero haciéndole un poquito el quite a eso, yendo más bien a los saberes que a la formación docente en términos institucionales. A ver, aquí no se trata de convencer a los docentes de que tengan que usar tecnología. En esta dimensión de los desafíos que yo he tratado de apuntar. Hay otras dimensiones que quizás esa es la idea fuerza. Aquí no. Porque haya o no tecnología en las escuelas, la usen o no los docentes, el hecho de que afuera de la escuela, el mundo, los niños en sus hogares, estén inmersos, como dice el título de este seminario, estén inmersos en este mundo tecnológico, en este mundo digital, cambió el contexto radicalmente y cambia completamente lo que esos alumnos vayan a hacer para responder a los desafíos de la escuela, quiéranlo o no los profesores. Y ese darse cuenta de que la manera en que enseñan y preguntan y desafían a los niños ya no sirve, es un punto de partida esencial. Si no nos damos cuenta de eso, de que estamos en el aire, de que hacemos como que enseñamos y los niños hacen como que aprenden, si no nos damos cuenta de eso, el resto es no vale la pena. Nosotros, la investigación muestra, por ejemplo, profesores de lenguaje que se dan cuenta que sus estudiantes ya no leen los libros, leen los resúmenes de los libros. O profesores de historia que se dan cuenta que cualquier pregunta que se les ocurre, siempre está la respuesta. O que hay muchos textos sobre los cuales basar un trabajo. Y bueno, ¿cómo se adapta? ¿Cómo se transforma eso? O sea, primero es darse cuenta de que eso está en crisis, que hay una crisis, que eso entras por las ventanas a las aulas, aunque estén cerradas. Entonces, eso es una primera cosa que los profesores, los formadores, el mundo de la educación debe darse cuenta en contexto de países como este, que la inmersión en el mundo tecnológico en la sociedad es total, o prácticamente total, en la educación secundaria, en fin, que ya todos los alumnos están en esa. Y que hay que hacer esa adaptación, ese es un lado de la medalla. Hemos visto soluciones de todo tipo, profesores del lenguaje que cambian la lectura de un texto por la investigación sobre una obra distinto, con otro tipo de preguntas. Entonces da lo mismo si leen el resumen o leen el texto, cambia el foco. Profesores de historia que cambian y piden a los alumnos trabajos más centrados en la fundamentación de sus ideas, que en las ideas mismas que ellos puedan recopilar. O profesores que piden a los estudiantes que, más que mostrar un texto, lo que busca es que, no me importa si eliges un texto del internet, pero dime por qué elegiste ese texto y no otros.
Van cambiando, van probando. Los profesores están lentamente tratando de encontrar un retejido entre cómo desafío a estos chicos, dicho en argentino, iba a decirlo en chileno, no hice entender, cómo desafío a estos chicos en este nuevo contexto, ¿no? Y eso es algo que se está probando, prueba y error, todos los días, lentamente los docentes. El otro lado de la medalla de esta adaptación y de estos cambios, cambios a las preguntas, es que esos mismos chicos tienen que saber entonces cómo aprender en este nuevo ambiente, cómo reconocer en mi dominio, en historia, los sitios que son más válidos que otros. ¿Cuál es el tipo de señas que observo? El tipo de formatos más válidos en un cierto tipo ámbito disciplinario. Hay una estética que a veces engaña en la Internet. Pero ¿cómo voy reconociendo eso? Eso es muy lento. Es muy lento, lo hemos aprendido a lo largo de muchos años. ¿Cómo le digo eso cómo hago que los chicos adquieran eso? Gradualmente. Probablemente primero tengo que mostrar, ilustrar, modelar. Y a lo mejor para eso no necesito que todos los chicos tengan un computador en su escritorio. Solo necesito uno en mi escritorio y una cosa para proyectarles y mostrarles. Cambia las de requerimiento de tecnología dependiendo de qué yo quiero hacer con los niños. Entonces tiene que haber una graduación. ¿Qué tipo de los profesores no retroalimentan el trabajo de los niños? Ni tampoco lo abren, piden un trabajo y esperan el producto final. No hay etapas intermedias en que los niños abran sus decisiones y el profesor pueda verlas y ayudarlos a ir. ¿Por qué tomaste esta decisión de este sitio en vez de este otro? ¿No te diste cuenta de esto? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo conectas con lo que vimos? No, ese tipo de feedback es crucial para que los niños vean algo que es invisible. Y para que los profesores puedan hacer eso, ellos tienen que ser duchos en esto, tienen que ser fluidos. O sea, aprender a enseñar a andar en bicicleta, primero uno tiene que saber andar en bicicleta. Y saber enseñar a andar en bicicleta requiere mucho tiempo y mucho prueba y error y mucho de lo que les acabo de mencionar. Entonces, estos son los ingredientes, creo yo, de esos saberes hasta donde hemos más o menos llegado. Hay que abrir estos procesos de enseñanza y de estos procesos de estas habilidades para que los profesores puedan verlas. Ayudaría mucho, por ejemplo, que las políticas desarrollen currículums, es decir, quiero decir, trayectorias, evolución a lo largo del currículum en las distintas disciplinas de cómo ir construyendo parte de estas habilidades. Que ojalá puedan desarrollar evaluaciones formativas que les permitan a los estudiantes y a los profesores visualizar el tipo de comportamiento, el tipo de respuesta y de trabajo que da cuenta de este tipo de habilidades. Si yo hiciera una encuesta aquí hoy de qué es lo que debiéramos observar, todavía no tenemos consenso, estamos recién explorando esto. Enseñar a leer y escribir llevamos 200 años, lo tenemos súper desagregado, sabemos exactamente cómo se hace y aún así lo hacemos más o menos, pero tenemos un acumulado. Aquí no tenemos ese acumulado, hay que construirlo. Gracias, Ignacio. Me cuentan de la torre de control que en este minuto hay más de 4.800 personas de toda Latinoamérica escuchando y siguiendo, y han llegado muchísimos mensajes agradeciendo y felicitando esta oportunidad de formación, lo cual en realidad hace un escenario fascinante poder tener este tipo de eventos abiertos al mundo y tan participativos. Tenemos muchísimas preguntas en realidad que han llegado y me ha costado aquí ordenarlas y priorizarlas con ayuda de los panelistas. Así es que, por ejemplo, para Raúl te voy a pedir que, por favor, unas 2 preguntas, respuesta a 2 preguntas. Primero, ¿a qué se debe que hay muchos esfuerzos, pero que estos no están coordinados en la temática a que tú te referías? Si la puedes relacionar con qué significa centralizar
la gestión de políticas digitales públicas en una era globalizada y en una, entre comillas, sociedad líquida. Sí, sí, y esto va al tema de, como yo había terminado, primero una aclaración, cuando yo decía el número de libros no eran libros por día, sino por año, o sea, 12 libros por año versus 2 por año, o 3 por año, así que eso es una aclaración. Pero volviendo al tema de, yo había terminado mi presentación diciendo que a mí me preocupaba que el ritmo de innovación y cambio tecnológico era extremadamente rápido y que la inercia natural con la cual las instituciones se estaban manejando respecto a estos temas me creaba un cierto temor de que estábamos siempre a la saga y estábamos perdiendo terreno. Terreno con respecto a la inclusión, terreno con respecto a la alfabetización digital, con respecto a la educación. Y al mismo tiempo lo que tenemos es diferentes instancias dentro del aparato del Estado que están preocupados por este tema. Entonces, discusiones como estas, de alguna manera de un tenor diferente, pero estaban siendo planteadas hace 2 semanas en México en la reunión de ministros de la información, donde se planteaba el tema de la Internet como infraestructura de producción. ¿Cómo íbamos a migrar la matriz productiva de América Latina a una que incorpore la infraestructura digital? Un elemento fundamental en la competencia mundial que nos planteamos con respecto al resto de los países. Entonces, a partir de eso lo que veo es que, por un lado, todos estamos hablando del tema, los diferentes ministerios, las diferentes agencias, pero el nivel de coordinación horizontal entre las diferentes iniciativas es muy limitada. Y al mismo tiempo veo que aquellos países que han avanzado más rápido en esta instancia, este índice de digitalización, son aquellos que han centralizado todo a nivel del casi, digamos, el Poder Ejecutivo. Corea, en el caso latinoamericano, por ejemplo, Colombia, es un país que tiene un MINTIC, un Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, que de alguna manera no solamente centraliza una cantidad de definiciones de política pública en infraestructura, apropiación digital, desarrollo de industrias digitales, sino también lidera la interrelación con educación, seguridad, salud y otros ministerios. Entonces, en general, por lo que yo veo, me parece que es importante que centralicemos la decisión. Por ejemplo, en el caso argentino se ha tomado una instancia donde la AFTIC de alguna manera está tratando de nuclear algunos elementos, pero esto hay que llevarlo mucho más adelante. Por un lado, darle a esto una categoría de ministerio, es decir, que la decisión de este tipo de políticas esté a nivel del gabinete y no a nivel de agencia. Segundo, que el Poder Ejecutivo asuma como propia la bandera de estas cosas, en la medida de que el futuro desarrollo económico, desarrollo de la sociedad, está tan ligado a estos temas que es un elemento fundamental. Entonces, a lo que me refiero es ese tipo de descentralización, de pensarlo a esto desde una perspectiva de un ecosistema, desde una perspectiva centralizada, no necesariamente tomar de educación lo que le compete a educación, pero sí permitir que cuando educación está planteando qué tipo de alumnos vamos a estar educando y creando a futuro, cuando la universidad está pensando qué tipo de perfiles estamos creando, que de alguna manera tenga un diálogo con desarrollo económico en el sistema productivo, qué tipo de talento humano estamos necesitando. Entonces, eso es lo que yo estoy planteando como un problema, si se quiere, institucional, que hasta ahora no ha sido abordado, excepto en países con mucha excepción. Muy pocos países lo han hecho. Gracias, Raúl. Lucía, te han llegado muchas felicitaciones y también muchas alabanzas por la causa femenina. Tienes claramente entre estos 4.800 tienes mucho apoyo. Te ha llegado recién un mensaje de Puebla, México, de Matamoros, una profesora que te agradece. Hay una pregunta que se repite para ti, así es que la hemos sintetizado en lo siguiente para que la puedas profundizar. Esta relación entre brecha de género y contenidos digitales, por favor. Bien, sí.
yo creo que dije algo, pero lo sobrevolé en el momento de la presentación. Claramente, cuando hablamos de brecha digital de género, tenemos que pensar en quién construye los contenidos que hoy están disponibles en la red. Y yo creo que hacía una alusión un poquito metafórica, pero cuando vamos a Internet, aunque no lo creamos y pensemos que puede ser neutral el tema de los contenidos, hay una masculinización de los contenidos, porque y no es que sea bueno o malo, es decir, es inevitable, porque quienes están produciendo la amplia mayoría de los contenidos que efectivamente están en la red y quienes están produciendo y muchas veces diseñando un montón de objetos y dispositivos que forman parte de este entorno o esta inmersión tecnológica, son efectivamente los hombres y, digamos, con cabeza, con pensamiento, efectivamente producto de la socialización masculina. Y entonces esto no es ni peor ni mejor, solamente lo que tenemos que hacer es lograr el espacio para que los contenidos en la red efectivamente puedan potenciar las diversas formas de pensamiento, de ver el mundo, etcétera. Esto en términos de los contenidos que podemos entender que no son nocivos o peligrosos de alguna manera. ¿Cuál es el otro problema que tienen los contenidos digitales? Que son riesgos y que existen desde que el mundo es mundo, pero hoy toman la forma digital que pueden tomar en la calle una agresión hacia las mujeres o la violencia dentro de los hogares. Bueno, existen riesgos específicos para las mujeres y para las niñas dentro de la red que tienen que ver efectivamente con una sofisticación de lo que es la violencia de género que también se instala en la red. Y para juntarlo con otra pregunta que andaba por ahí que tenía que ver con políticas, por ejemplo, la Ciudad de México instaló una policía digital, que se llama, que es un ámbito donde hay una cantidad de profesionales que toman denuncias de contenidos en la red que puedan ser nocivos para las mujeres o que inciten a la violencia de género, a la trata de personas, a la prostitución infantil, es decir, a una serie de riesgos que efectivamente están estudiados en la sociedad y de los cuales Internet no es el culpable. Internet, como decía Vera, es un instrumento más y muchas veces esos riesgos también aparecen en la red para las mujeres. Entonces, digamos, hay que generar nuevas alertas que efectivamente estén, digamos, a la altura de prevenir o erradicar esas nuevas formas de violencia que surgen. Entonces, por un lado, los contenidos que no necesariamente son riesgosos, digamos, y que responden a una concepción más masculina del mundo y que muchas veces, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿ustedes saben cuántos hombres y cuántas mujeres hay descriptas, asignadas, indexadas en Wikipedia? Bueno, hay algunos estudios que lo que están haciendo es justamente relevar cuántas menciones a mujeres hay en Wikipedia, ni que hablar en español, digamos, para el caso de la región, que además son menos justamente que las que hay en inglés, respecto a la de los hombres. Hace unos días leí un artículo y yo misma no lo podía creer porque no llegaba así como al 20% de las menciones. Y nosotros creemos que el mundo del conocimiento lo generan en 80% los hombres. Es decir, creemos que hay 80% de hombres de los cuales vale más la pena saber su historia o, yo qué sé, su descripción familiar, con quién se casó, si fue político o no político, que mujeres. ¿O es que ese sesgo de género que, a ver, esto tiene que ver con la época de los libros, ¿no? En los libros de historia pasaba lo mismo. El tema es, en esta era digital, ¿cómo hacemos para que estos recursos justamente ayuden? Porque imprimir un libro era carísimo.
Entonces, efectivamente, se imprimía un libro con Sarmiento y San Martín. Y de las mujeres, ¿no? Bueno, poco se conocería. Ahora tenemos un Wikipedia que puede hablar de Sarmiento, de Wikipedia, o el recurso que quieran en la red, de Sarmiento, de San Martín, pero de las mujeres de la misma época. ¿Dónde estaban las mujeres en la independencia? En algún lugar tenían que estar, seguro. Había mujeres que hacían un montón de cosas interesantes. Y esto por referirlo a un área como es la de la historia, donde hay mujeres feministas, historiadoras feministas, que han producido un montón de cosas, pero que claramente, digamos, no se visibilizan en el recurso Internet que tenemos ahora, pero que tienen que ver con quién genera esos contenidos, ¿no? Y entonces estas mismas luchas de visibilidad, de contenidos, de perspectivas, de miradas, que hace 200 años pasaban por publicar un libro, ¿sí? Y que hace, no sé, 30 pasarían por tener un CD, bueno, efectivamente, hoy están dadas en el terreno de la era digital y tienen que ver con cómo visibilizamos y cómo ponemos contenidos en la red, que efectivamente cuando un niño vaya y googlee poetas de mi país, no le salga la lista solamente de señores, ¿sí? Efectivamente pueda tener un conocimiento que refleje la diversidad y de visibilidad a hombres y mujeres. Pero digamos, de vuelta, no es una apología a la red ni una endemonización de la red, es colocar, digamos, los recursos en el sitio en el que van para poder efectivamente dar visibilidad, profundizar democracia, generar mejores oportunidades. Y más allá de la red, concretamente respecto a lo que son los dispositivos, digamos, además de esto que les contaba de México, donde, bueno, se centra un poco en este policiamiento o control, digamos, de los contenidos de la red para prevenir y sancionar la trata de personas o la posibilidad de violencia hacia las mujeres, hay otras políticas que se están implementando que tienen que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones, por ejemplo, para la prevención de la violencia. Muchos de los centros que en los últimos 10 años se han instalado en algunos países a través de los ministerios de desarrollo, los ministerios de la mujer, los institutos de la mujer, consejo o como se llame en cada país, tienen, además del equipo profesional de personas que asiste a la mujer en situación de violencia, una abogada, una psicóloga, un asistente social, además de eso cuentan con un kit de dispositivos, por ejemplo, como teléfonos móviles, ¿sí? O como lo que se está implementando en Uruguay, no sé si escucharon hablar de las tobilleras a las personas procesadas por violencia doméstica para controlar el acercamiento justamente a las personas que tienen medidas cautelares, para controlar el acercamiento del agresor a la víctima y que se activen alarmas en la comisaría que le toca a la mujer que haya denunciado violencia doméstica si el agresor efectivamente está procesado. Es decir, hay una serie de dispositivos que se pueden usar para la política y para la política de género que efectivamente están ahí y que, digamos, hay que ponerlos al servicio de lo que cada país decida que será su política de igualdad de género, de capacitación laboral, etcétera. Les doy los ejemplos de las iniciativas que conozco. Hay varias de estas iniciativas relatadas en uno de los documentos que le vamos a dejar a María Teresa a su disposición, porque efectivamente no hay aún en la región políticas muy grandes y entonces no podemos hablar de una política TIC para la igualdad de género, ¿no? Que sea como de la envergadura de el 1 a 1 del Plan Ceibal o de los 5 millones de notebooks de los que hablaba el ministro de Educación. No hay políticas de esa envergadura para la igualdad de género vinculadas con las TICs, pero sí hay acciones, iniciativas, políticas a nivel más micro que efectivamente toman los recursos de las TICs, utilizan, modifican contenidos digitales para lo que en ese momento ese gobierno, esa instancia de gobierno entiende que debería ser la política de igualdad de género.
Muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya. Quisiera de todas maneras pedirle a Vera que conteste brevemente dos preguntas relacionadas. A todos los panelistas les han llegado por la red muchísimos mensajes y felicitaciones. Vera, por ejemplo, tu frase de leer el mundo la han encontrado muy acertada y dicen si todos los docentes pudiéramos leer, nuestro accionar sería más sencilla, etcétera. Hay muchas frases muy lindas, así es que muchas gracias a todos los que han participado virtualmente. Las preguntas brevemente son, también les ha encantado lo que dijiste sobre dieta cognitiva potente de Pisticelli y conexiones que generan estructuras de Siemens. Si podría expandir un poco. Bueno, voy a tratar de expandir un poco porque ya veo que se han ido oyendo subrepticiamente todos y los que se quedan son los valientes. Así que a los valientes y los virtuales que son muchos. Muy bien. Sí, por el tuit un compañero de Colombia me avisó que teníamos cambiado el cartel con Ignacio. Me dijo, felicitaciones, tienen cambiado el cartel con Ignacio Jara. Bueno, ¿cómo están mirando? Bueno, son dos conceptos, dieta cognitiva y las conexiones generan estructuras. Uno de Pisticelli y el otro de George Siemens, pero en realidad son como expresiones que nosotros creo que entendemos por sentido común lo que quieren significar, sobre todo cuando hablamos de una dieta cognitiva en un contexto digital. Es decir, todos sabemos lo que es tener una dieta rica. Es una dieta variada, ¿no? Que no se centra en un solo tipo de alimento ni en un solo tipo de procesamiento, que cambia día por día, pero que además tiene ciertas regularidades, que hay algunas cosas de las que hay que consumir mucho y otras de las que hay que consumir poco. Esto mismo que se aplica a una dieta común, nosotros lo podemos pensar en una dieta cognitiva, y tanto como estudiantes como profesionales de la educación necesitamos formular una buena dieta. Si yo me alimento siempre de lo mismo, si voy siempre al mismo libro, a la misma referencia, al mismo autor, si no enriquezco, varío, y claro, lo que voy a producir va a ser siempre en la misma tesitura y no voy a poder generar innovación. Si mi dieta cognitiva es más equilibrada, más balanceada y más diversa, seguramente los resultados y los efectos van a ser mejores. Por lo tanto, cuando yo pienso qué le tendríamos que ofrecer a nuestros jóvenes y niños en la dieta cognitiva del mundo digital, y materiales diversos, materiales heterogéneos, balanceados, mucho de esto, poco de lo otro. Sabemos que por más que uno prepare una exquisita tarta de acelga, ¿qué les gusta la acelga a todos? Acá nadie reaccionó. Bueno, por más que uno prepare una tarta de brócoli, ¿no? Ahí está, ahí salen los antibrócolis. Y le diga a sus niños, miren qué sano que es, a lo mejor un pedacito van a comer, pero después van a ir afuera y se van a comer los alfajores, los chupetines, los turrones, el Facebook, el Instagram, el Twitter, el Snapchat. Estoy poniendo en términos de golosinas estos consumos que son parte de la dieta cognitiva de muchos de nuestros jóvenes. Me impresionó la estadística que nos mostró Raúl. Sí, cuando hay más acceso, pero ese acceso se utiliza sobre todo para entrar en las redes sociales. A mí no me espantan las redes sociales, pero sí creo que uno no puede vivir a golosinas y no puede dejar que sus hijos vivan a golosinas. Entonces tampoco está bueno que pensemos que nuestros alumnos se las van a arreglar solos, ¿no? También, como decía Ignacio, el profesor que asume que sus alumnos van a buscar en Internet y asume que van a saber qué hacer y que van a saber qué encontrar, entonces todo ese proceso cognitivo, esa digestión cognitiva que sería interesante, analizar, categorizar, decidir, poner este sí, este no, de este tomar esta parte, de este otro, todo eso sucede en una caja negra. Nos hemos declarado históricamente en contra de la caja negra, pero resulta que ahora con Internet volvemos a ese lugar. Averigüen sobre no sé, el nombre que quieran o el tema que quieran, averigüen sobre enlaces covalentes y si van a Educatina o a la Khan Academy o a Wikipedia. Yo soy fanática de Wikipedia, ¿sí? Me encanta Wikipedia, soy wikipedista y es verdad lo que dicen, hay pocos artículos, pero también refleja la cultura que predomina. Entonces,
¿Cómo hago para generar una dieta cognitiva más potente? Variación, ciertas regularidades y yo pensar de qué más y de qué menos, cuáles son golosinas, cuáles son chocolates y cuáles son cereales, cuáles son frutas y verduras. Y cómo hacemos para que esas frutas y verduras entren también en la dieta de aquellos que no son afectos, que naturalmente no lo harían. Solos los chicos no se van a poner a averiguar sobre la criba de Eratóstenes. Tiene que haber un mediador, alguien que diga, espera, te voy a explicar esto. Entonces, también usemos la tecnología en ese sentido. Y la segunda, la frase de Siemens, las conexiones generan estructuras. Bueno, creo que es una de las frases fundantes del conectivismo, esta hipótesis emergente dentro de lo que son las teorías del aprendizaje. Hace un año y medio creo que estuvo acá Siemens en Argentina, y dice que siempre le pasa lo mismo, siempre le preguntan, ¿el conectivismo es una teoría? Y dice, maldigo la hora que le puse de nombre teoría en el título del libro, porque siempre me terminan preguntando lo mismo. Sin embargo, lo que se verifica es que hay algo de la conexión, de las conexiones, hay algo que está sucediendo y que está modificando y que es parte de la mutación. Estar conectados no es lo mismo que no estar conectados. Entonces, lo que sucede en el estar conectados hay que mirarlo y hay que tomarlo también dentro de las cosas que analizamos como docentes. Cuando digo que las conexiones generan estructuras, me refiero a que yo podría ahora a ustedes preguntarles alguna cosa y podríamos armar con los que están acá, lo podríamos replicar también en la red, pero podríamos hacerlo tranquilamente, hacerles 2 o 3 preguntas y podría armar una estructura. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes cuando eran chiquitos anduvieron en triciclo o bicicleta? Levanten la mano. ¿Triciclo o bicicleta? ¿Jara? Ah. Sí, no, era I-O. Los dos. O uno de los dos. Bien. Quiere decir que todos ustedes tendrían, si yo quisiera pedirles ahora una información cualquiera sobre triciclos o bicicletas. Después podría decir, ¿quiénes tuvieron triciclo? Ahí estamos. Y ahí también. Y si ustedes se pueden reconocer entre ustedes, a ver, vos también tuviste triciclo, sí. Bueno, y yo podría ir avanzando. Entonces decía, bueno, ¿quiénes de ustedes de Argentina tuvieron alguna vez una bicicleta Aurorita? Bueno, entonces yo diría, ok, todos los de la bicicleta Aurorita se sientan alrededor de Leo Simón, que está por ahí, de Mendoza, y vamos a armar un pequeño esquema sobre cómo se manejaba la Aurorita, que no era igual que las otras. Los otros podrían juntarse, los del triciclo. Los que nunca tuvieron nada, háganse un grupo de autoayuda y váyanse al fondo. Y en un rato, y yo pongo un tiempo, bueno, dentro de 1 hora me gustaría que utilicen un tablero en línea o un documento en Google Drive o unos papeles, lo que quieran, y vamos a generar algún tipo de insumo acerca de la cultura de la bicicleta y del triciclo. Y llegaremos a la conclusión de que todos nosotros somos nativos ciclistas. Luego hacemos un paper y lo firmamos entre todos, ¿no? Nosotros, con algo sencillo como una pregunta, yo puedo hacer clasificaciones y las conexiones entre ustedes podrían generar una estructura. Yo podría después, esto lo tomé en broma, pero podría hacerlo con otro sentido, en serio, sobre otras preguntas y armar una estructura alrededor de esto. No sé, nosotros hicimos en la OI una experiencia de traducción colaborativa con un capítulo de la esfera semántica de Pierre Levy, que es un texto muy denso, muy complejo, pero como estaba libre en la red y él nos dejó, entonces empezamos a hacer eso invitando a gente que quisiera colaborar. Y colaboró gente de lo más variopinta y finalmente terminamos haciendo una traducción de ese capítulo. Y esa conexión entre algunas personas que se juntaron a hacer eso nos generó también una estructura de, queremos saber más sobre Pierre Levy. Y finalmente el año... ¿Cuándo fue? Este año, sí, este año. Gracias, Lilia. Menos mal que la tengo a Lilia Toranzos ahí. Este año hicimos un trabajo con Pierre Levy en Buenos Aires y lo trajimos y qué sé yo y demás. En realidad, algo que empezó en las redes y como algo que se iban conectando, generó luego una estructura de trabajo en la que participamos muchas personas. Y esto puede ser desde lo más sencillo. La primer red es el aula donde el profesor, el maestro,
tiene un lugar fundamental. Y eso es una red social, y está bueno que uno lo piense como red social. Recomiendo de todas maneras que si quieren saber más sobre dieta cognitiva o más sobre el conectivismo, vayan a las fuentes. Pueden leer Conociendo el Conocimiento de George Siemens, que hay una versión en español que está buena, llena de dibujitos, así que es de fácil lectura. No fui corta, ¿no? No, perfecto, Perdón. muy perfecto, muchas gracias. Para finalizar, quiero informarles que mañana arrancamos a las 9 horas de Buenos Aires, tanto en forma presencial como la transmisión en vivo. El evento de hoy día en la tarde, la apertura y este panel que ha sido transmitido en vivo está en diferido y lo pueden revisar en el sitio del seminario. Recuerden que hay un hashtag, #seminario IIP. Y para finalizar, les leo un mensaje que acaba de llegar de una profesora rural de algún rincón de Latinoamérica, que dice: doy fe que con el uso de las TIC mi mundo no tiene fronteras. Desde mi territorio rural, hoy me he contactado con ustedes en Buenos Aires. Así que tengan muy buenas noches. Muchas gracias por su asistencia y gracias a los panelistas por su brillante participación.